Interfase. Esta se da antes del ciclo celular. Se divide en 3 subfases. Fase G1. En esta aumenta el tamaño de la célula por la fabricación de proteínas y duplicación de orgánulos celulares. En la fase S se duplica el material hereditario o genético. En la fase G2, esta etapa prosigue el crecimiento de la célula y se sintetizan proteínas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene 2 moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica 2 divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Desaparece el nucleolo, aparece el uso, los cromosomas intercambian material genético. Este proceso toma el nombre de entrecruzamiento. Ejemplificando esta fase se divide en 5 subfases: leptoteno, cigonema, paquiteno, disproteno y diacinesis. Fase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de 2 cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. La metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. Los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase. Las fibras del uso que van de un polo a otro de la célula son aún cromosomas de cada par. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del uso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Debido a que los cromosomas presentan un solo centrómero para las acromátidas, es decir, materno y paterno, estos se separan hacia los polos opuestos como cromosomas completos. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula, como resultado de la acción del uso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los 2 polos, como resultado de la acción del uso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El uso desaparece y la citocinesis continúa. Después de la citocinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Muchas células tienen meiosis rápidas, no descondensan sus cromosomas al final de la telofase 1. Protúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula
y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Profase 2. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma, mientras hay duplicación de cromosomas. En la meiosis 1 y en la meiosis 2 no sucede esto. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. Gracias. De la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. Las cromátidas se disponen en grupos de 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Anafase 2. Las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Telofase 2. Hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Aparece el núcleo y desaparece el huso acromático. Los cromosomas se alargan y la citocinesis ocurre ahí. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar, produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales.